Para mí es una alegría poder estar nuevamente interactuando en esta hora, en uno de los cursos que siempre cada semana nos tiene muchas sorpresas, muchas novedades, porque cuando tratamos razonamiento verbal, siempre nos vamos al corazón del texto. No hay otro curso quizás que lo estudie con más detenimiento en la forma textual y en todas sus formas en realidad, como es el curso de razonamiento verbal. Un curso que siempre está relacionado el pensamiento con nuestras palabras. Y hoy día más que nunca vamos a explicar eso. Cómo es que el pensamiento está relacionado con las palabras. Así que le doy la bienvenida a cada uno de ustedes esta mañana y a todos aquellos que quieren aprender en este humilde espacio en el curso de razonamiento verbal. Pero no solamente queremos aprender cosas importantes del conocimiento de este curso o cosas que nos llenen, nos alimente cognitivamente. También nosotros queremos plasmar en ustedes los valores. Creemos que esa es otra etapa, es el complemento, la faceta de la educación, los valores. ¿Y qué valores podemos reflexionar esta mañana? Porque en medio de tantos valores, hay muchos valores que resaltan, ¿no es cierto? Y dos de ellos que resaltan son lo que ves allí, que son la solidaridad y la honestidad. ¿Cómo te está yendo con estos dos valores? ¿Has tenido la oportunidad últimamente de ser solidario? Te hago otra pregunta. ¿Eres honesto en todo lo que haces? ¿En todo lo que dices? Porque nuestras actitudes van a decir mucho de nuestra personalidad. Y si carecemos de valores, lamentablemente no estamos nosotros construyendo nuestra vida como debe ser. Y yo espero esta mañana que nos detengamos un momento antes de entrar a los temas del curso a reflexionar un poco sobre estos valores. Porque si tú te estás formando educativamente, quiero decirte que te falta este complemento. Y sobre todo estos dos valores. Así es que yo espero que durante estos días tú puedas tener la oportunidad de ayudar a tu prójimo, de ayudar ahí en tu casa con las cosas que necesitan. Y sobre todo, cuando te pregunten algo y te pregunten decir la verdad, ser honesto en lo mejor posible. ¿Ok, chicos? Así es que no olvides estos dos valores para esta semana. Y como dije al inicio, el curso de razonamiento verbal el día de hoy es un curso muy importante, necesario que tú estés conmigo esta mañana, porque vamos a irnos juntos en este camino, en este transitar de los textos. Vamos a irnos quizás en uno de los temas que para mí es muy importante, quizás en medio de tantos temas del curso de razonamiento verbal. Porque el tema que vamos a ver a continuación tiene que ver básicamente con nuestro cerebro. Así es. Tiene que ver con el área del pensamiento. Y la siguiente imagen que te presento a continuación da la importancia del tema de esta mañana. ¿Qué es lo que tú observas allí? A ver, quiero que mires con detenimiento la imagen que te presento a continuación. ¿A qué se referirá o referirá los conceptos que están ahí en relación a la imagen? Por ahí habrá algún alumno que me diga, profesor, se refiere a las partes del cerebro. Ok, eso es un acercamiento a la imagen. ¿Algo más? Quizás por ahí me diga, profesor, tiene que ver con algunas zonas, algunos límites de la percepción del cerebro. Los psicólogos estudiarían con detenimiento esto, ¿no es cierto? Ahora, quiero que te pongas a pensar en el cerebro humano. Dios creó el cerebro humano en nosotros con tanta complejidad, pero con una extraordinaria manera en que puede funcionar. Si nuestro cerebro es afectado, lamentablemente casi todo es afectado del cuerpo humano. Ahora, nuestro cerebro tiene partes importantes. Los psicólogos van a decir que básicamente esconde tres partes importantes: el consciente, el inconsciente y el subconsciente. En realidad, el inconsciente está en el subconsciente. Ahora, ¿qué es la conciencia para ti? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la parte consciente del cerebro? No habrá algún alumno que me diga, profesor, es la parte en donde nuestros ojos pueden mirar la realidad. Somos conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Y claro que sí.
El mundo consciente es el mundo del objetivo, es el mundo en el cual nuestra mirada mira todo lo que vemos y tenemos conciencia que estamos pisando tierra. Es el mundo de la realidad, decía Sigismundo Freud, el psicoanalista. ¿Qué es el mundo inconsciente? ¿Qué función cumplirá el mundo inconsciente? A veces solemos tener actitudes no voluntarias. Se dice de que son las actitudes que no lo hacemos adredemente. ¿Y qué es el mundo subconsciente? Muchos van a decir que es el mundo de las cosas al revés, que miramos las cosas al revés, que es el mundo de la intuición, básicamente. Cada límite de nuestro cerebro tiene funciones específicas y cada una trabaja, es cierto, de manera independiente, pero a la vez de manera conjunta. Ahora, a través de esta imagen, quiero decirte la importancia que tiene el tema que vamos a ver esta mañana. Porque nuestro cerebro tiene la capacidad de poder trabajar en relación al curso con textos. Porque cuando tú ves una lectura, estás en el mundo consciente. Cuando tú respondes a veces una pregunta de manera incorrecta, bueno, has usado tu inconsciente, quizás no querías hacerlo. O cuando tú estás intuyendo ciertas cosas, estás en el mundo subconsciente, guardando, almacenando ciertas cosas del texto y que luego lo vas a recordar a través de la memoria. Así es que nuestro cerebro tiene la capacidad de interpretar los textos. Nuestro cerebro tiene la capacidad de poder captar todas las cosas que tiene el texto. Y el día de hoy, así como existen niveles en nuestro cerebro, también existe en el mundo del razonamiento verbal, en el mundo textual, existen niveles de lectura. Y cada nivel de lectura va a corresponder, si se podría decir, a cada nivel del cerebro. Y cada uno de ellos va a trabajar en la comprensión e interpretación de textos, ya sean literarios o no literarios. Así es que, esta mañana, permíteme poder trabajar juntos el tema de los niveles de lectura. Y estos tres niveles que tú ves en la pantalla y que ya te estoy anunciando, estos tres niveles. Y así nosotros podamos acercarnos a una comprensión interpretación del texto que al final es el propósito cada vez que leemos un texto literario o no literario. Ahora, leer comprensivamente un texto es un reto permanentemente en la vida, y especialmente para el lector. Sobre todo cuando empezamos a desarrollar nuestra capacidad de razonamiento verbal. Ahora, para lograr la capacidad de comprender, porque se habla de comprensión, hay que saber que existen tres niveles de esa comprensión. Tres niveles marcados. Yo te pido que sigas tu lección esta mañana y juntos a través de esta interacción. En primer lugar, tenemos el primer nivel de comprensión lectora llamado la capacidad del sentido literal. ¿Qué quiere decir la capacidad del sentido literal? Este nivel consiste en decodificar, ¿ok? En decodificar o descifrar lo que el texto dice. Ahora, cuando nosotros nos dan preguntas de un texto, por lo general, las respuestas en este nivel puedes ubicarlo directamente en el texto. Aquí no es un nivel profundo, no se trata de identificar el tema, no se trata de identificar la intencionalidad del autor, no se trata de identificar ideas principales. Aquí solamente tú vas a responder a preguntas que el texto mismo te lo va a decir. Solamente aquí se produce un acercamiento al texto. Quiero que lo tomes en claro esto. Ya luego vamos a ver un ejemplo y vamos a nutrirnos una vez más de este concepto. Entonces ahí tenemos la capacidad del sentido literal. Las respuestas te lo va a dar el texto mismo. Pero como si fuera una escalera, ya fuimos al primer escalón. Vamos al segundo peldaño, al segundo escalón, que es el segundo nivel, la interpretación o comprensión propiamente dicha. Este nivel es la comprensión en sí, que se logra solo si reconocemos, por ejemplo, la idea principal del texto y lo que el autor ha querido decir. En este nivel se logra la comprensión, se va al corazón, se llega al corazón del mismo texto, a la intencionalidad del autor.
Aquí vamos a descubrir por qué el autor escribió el texto. Se podría decir que en este nivel es la real dimensión del propósito de la lectura. Así es que aquí sí se necesita y se requiere un trabajo doble. Porque para poder identificar e interpretar un texto, hay que saber ideas principales, hay que saber hechos principales, hay que aprender a sumillar, hay que entender ciertos significados de palabras. No es fácil llegar a este nivel. No es fácil. Porque en este nivel queremos saber por qué el autor escribió un texto. ¿Cuál fue su intencionalidad? ¿Cuál es la manera en cómo extraemos lo que el texto dice? Y se necesita y se requiere un trabajo adicional en este segundo escalón, la interpretación o comprensión de textos. Y por último, en el último peldaño, quizás uno de los peldaños más importantes en estos tres niveles, que es o que son la valoración o la lectura crítica. El tercer nivel, el juicio crítico, el valorar, el nivel valorativo crítico, una serie de sinónimos para este nivel. Ahora, si entendemos el texto del nivel literal y luego sabemos interpretar el texto, estaremos en la capacidad de hacer juicios de valor. Y aquí no se trata de que si juzgar es malo o no. Juzgar es bueno a la medida que hacemos una crítica constructiva del texto. Estamos en una lectura crítica. En realidad, tenemos que criticar el texto. Tenemos que criticar el mensaje del texto. La lectura crítica se trata de eso. Y evitaremos, seguramente, con la capacidad de juzgar, hacer deducciones y llegar a conclusiones falsas, muchas veces de lo que el texto no quiso decir. En realidad, y valga la redundancia, en la lectura crítica nosotros relacionamos el texto con la práctica, con la vida diaria, con la realidad. ¿Para qué me sirve el texto? ¿Cómo es que me puede enseñar el texto? De eso se trata este tercer nivel. Entonces, chicos, estos tres niveles de lectura son muy importantes. Va desde lo más básico y al final, a lo más complejo. Nivel literal, nivel inferencial, nivel crítico valorativo. Tres niveles muy marcados. Nuestro cerebro está en la capacidad de poder trabajar estos tres niveles. Muchos nos quedamos solamente en el primer nivel, otros se esfuerzan en llegar al segundo nivel y otros sí llegan al tercer nivel propiamente dicho. Y aquí hay un principio de vida muy claro que yo quiero que te lleves esta mañana. Para llegar a este nivel de juzgar, de criticar, tenemos que conocer y saber conocer e interpretar un texto. Y en la vida es igual. Nadie tiene que juzgar sin antes conocer algo. Nadie tiene que emitir un juicio hacia alguien o hacia algo si no conocemos bien la realidad. Entonces, creo yo de que estos tres niveles nos va a ayudar muchísimo, muchas veces a controlar nuestras palabras, cuando queremos juzgar a alguien, juzgar a algo, cuando no conocemos muy bien la realidad. ¿Ok, chicos? Vamos a mostrarte un texto, un ejemplo corto, en realidad es una fábula del gran Esopo, el griego. Tú tienes en tu sesión ahí también la fábula. Te voy a pedir por favor que me acompañes a leer juntos esta fábula que dice así. Se encaramó un mono en un árbol elevado, y viendo unos pescadores arrojar la red al río, se puso a observar lo que hacía. En un momento dado, los pescadores dejando allí la red, se retiraron a cierta distancia para almorzar. Y entonces, el mono bajando del árbol, trató de hacer lo mismo que los pescadores. Pues se dice que este animal posee el instinto de la imitación. Pero lo hizo de tal forma que quedó envuelto en la red, viéndose en peligro de morir ahogado. Y poco después, ya liberado, el mono se dijo, tengo todo lo que merezco. ¿Por qué he querido pescar sin haber aprendido antes? Interesante, ¿verdad? Esta fábula narrativa de Esopo. Y todos sabemos que la fábula tiene características en su composición y estructura. Pero aquí tenemos un texto, hay un desafío para interpretar este texto. Hay un desafío para saber qué es lo que Esopo quiso dar a entender con este texto. Vamos a practicar con los tres niveles de lectura. Vamos con el nivel literal. ¿Cuál sería una pregunta del nivel literal? Uno de los siguientes hechos no pertenece al texto. Mira la pregunta. Uno de los siguientes hechos no pertenece al texto. ¿Cómo lo voy a saber? El texto te lo va a tener que decir. A.
¿El mono quedó envuelto en la red? Bueno, el texto nos dice que sí, ese es un hecho. B, ¿los pescadores se retiraron para almorzar? Bueno, el texto nos va a decir que también, ese es un hecho. ¿El mono se encaramó en un cerro elevado? ¿Eso nos dice el texto? El texto no dice no en un cerro, sino en un árbol, ¿no es cierto? Ese no es un hecho. Por lo tanto, alternativa C. Vamos ahora al nivel inferencial. La idea principal del texto es, el texto no te lo va a tener que decir. Tú vas a tener que hacer el esfuerzo de interpretarlo en base a una nueva lectura y en base a algunas palabras clave. Por ejemplo, ¿cuál crees que es la idea principal? A, la torpeza del mono para pescar. B, el mono que trató de imitar a los pescadores. C, el peligro de la mala imitación. Cuando nosotros nos piden una idea principal, tenemos que saber que la idea principal se construye a través de una oración aseverativa. Las tres alternativas son oraciones aseverativas. Pero ¿cuál es la idea coherente y lógica que se acerca al texto? El peligro de la mala imitación, ¿verdad? La B es un hecho, no es tanto una idea. La podría ser una torpeza, pero en realidad hay un peligro de imitar. La palabra imitar se repite en algunas formas en el texto más de una vez. Cuando tú veas que un texto, con una palabra se repite más de una vez en el mismo texto, es que por ahí el autor quiere dar a entender algo. Ahora vamos al nivel crítico y valorativo. La actitud del mono se califica como ¿qué? ¿Como valiente? ¿Como torpe? ¿Como graciosa? Vamos a traducir las actitudes del mono ahora para entender el nivel crítico. ¿Fue valiente? No, no fue valiente. ¿Fue algo gracioso lo que hizo? Tampoco, porque pudo haber muerto. ¿Algo torpe? La idea coherente, ¿no es cierto? Alternativa B. Ok, chicos, entonces, así vamos a estar trabajando esta mañana con un texto que vamos a venir a continuación en las actividades y luego vamos a encerrar la respuesta correcta. ¿Qué significa interpretar? A ver, acompáñame a poder resolver estas preguntas. ¿Interpretar qué significa? ¿Hacer un juicio crítico del texto? ¿Deducir la respuesta correcta dentro del texto? ¿Reconocer la intencionalidad del texto? ¿En qué nivel se encontrará la interpretación del texto? ¿En el primero, en el segundo o en el tercero? En el segundo, ¿no es cierto? En el nivel interpretativo comprensivo. Por lo tanto, la alternativa es la C. Interpretar significa reconocer, identificar la intencionalidad del autor al escribir su texto. Alternativa C. La capacidad valorativa del texto, ¿qué significa? ¿Qué significa valorar un texto? A. Extraer ideas principales del texto. B. Hacer una lectura crítica del texto. C. Redactar el resumen sintético del texto. Capacidad valorativa. Lo valorativo está relacionado con la lectura crítica, si revisamos el material, ¿verdad? Alternativa B. Muy bien, en tu sesión de clase tienes una lectura, es un texto muy interesante, sacado de la realidad, obvio, y vamos a transformarlo a través de un texto literario, si se podría decir narrativo. Y vamos a contestar luego unas preguntas en base a este texto, ¿ok? Vamos a dar lectura. Elena es una niña rubia y de ojos azules. Tiene 3 años y asiste al colegio por primera vez. En su clase hay muchos juguetes y cuando llega la hora de los juegos, ella coge todos los juguetes que puede para ella sola, negándose a compartirlos con sus compañeros. Le digo que ella solo puede tener un juguete o 2 porque los juguetes son de todos y hay que compartirlos. Después de 2 semanas en el colegio, Elena ya entiende las normas y comparte los juguetes. Todas las mañanas, antes de salir al recreo, los niños comen la comida que traen en sus mochilas. Hoy Rosa trae 5 galletas de chocolate y Elena un plátano. Elena come su plátano, pero no aparta su mirada de las galletas de Rosa. Y cuando Rosa va a comer su tercera galleta, Elena intenta quitarle las otras 2 y como no lo consigue, se acerca a mí muy enfadada y me dice: profe,
Rosa tiene 5 galletas y yo ninguna. ¿Verdad que hay que compartir? Cuando el texto termina de esa manera, wow, quedamos impactados por un final tan abrupto, ¿no es cierto? Y tú puedes interpretar este texto cuando lees más de una vez. Un criterio para leer e interpretar un texto es leerlo más de una vez. ¿Ok? Vamos con algunas preguntas de nivel literal, inferencial y crítico. En el nivel literal, ¿qué hace Elena al mirar a Rosa? Tú puedes contestar en tu sesión. ¿Qué hace Elena al mirar a Rosa? En este nivel, recuerda, el texto va a tener que decírtelo. Vamos con esta. ¿Cuál es la respuesta? Cuando Rosa va a comer su tercera galleta, Elena intenta, ¿qué cosa? Quitarle las otras 2 y lo logra. Por lo tanto, esa es la respuesta. ¿Qué hace Elena al mirar a Rosa? Mira sus galletas y le quita. Una pregunta a nivel inferencial del mismo texto. ¿Cuál es la intención del autor al darnos este episodio, esta experiencia de un profesor? El primero, de los juguetes, no compartía. Luego lo entendió y compartía. Luego se quejó porque hay alguien que no compartía. Y por último, le dice al profesor que hay que compartir. Por ahí está la intención del autor, es cierto, ¿verdad? El verdadero sentido del compartir. Pero ojo, el verdadero sentido del compartir. Porque no se trata de arrancar nada más la comida porque otro no lo compartió. La otra niña, Rosa, quizás pudo haber tenido sus motivos y quizás no le dio en ese momento. Pero hay que entender el verdadero sentido del compartir. Luego de conocer el nivel literal y el nivel inferencial, vamos ahora al nivel crítico valorativo. ¿Cómo debemos portarnos nosotros al estar con nuestros compañeros? Lamentablemente, cuando llegamos a este nivel, vemos muchas falencias y carencias del pensamiento del estudiante. Lamentablemente no todos saben juzgar y criticar un texto. No sabemos reflexionar en un texto. No sabemos relacionar el texto con la realidad. No respondemos de manera tan precisa y coherente nuestras propias opiniones del texto. Solamente decimos sí, no, no sé. Ustedes como alumnos de secundaria tienen que aprender a interpretar y sobre todo a juzgar bien un texto. Tenemos que llegar a ese nivel, chicos, de reflexionar, entenderlo un poco más y manifestarlo. Por ejemplo, ¿cómo debemos portarnos nosotros al estar con nuestros compañeros? El texto no te va a decir la respuesta. Internet tampoco. Tú tienes que interpretar y juzgar el texto. Por ejemplo, aquí tengo una idea. Tenemos que saber convivir y respetarnos en todos los sentidos. En el texto no se nota que hay un respeto al final. Tenemos que aprender a respetarnos en todos los sentidos y saber convivir en el aula. O saber convivir en el Zoom, ahora que ustedes están en el Zoom. O en otro canal de interacción. Entonces, de eso se trata. Poder criticar, pero hacerlo correctamente y con argumentos. A la luz del texto y relacionándolo con la realidad. Muy bien, chicos, esta mañana entonces hemos tratado el tema de los niveles de lectura. Y hemos visto que nuestro cerebro tiene la capacidad de lograr esos 3 niveles de lectura. Nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico valorativo. Y así, cuando notamos las pautas de estos 3 niveles, podamos hacer una verdadera interpretación de un texto, ya sea literario o no literario. A continuación te voy a dejar algunas actividades prácticas del tema, pero sabiendo de que este tema es necesario para poder trabajar la comprensión de textos, aparte de este video, te voy a dejar en plataforma otro video de otra grabación, donde yo me explayo un poco más sobre este tema y en donde yo hago un ejemplo de este tema, un poquito con más detalles y deteniéndonos en el ejemplo de un texto, porque la idea es tener ejemplos de textos para saber interpretar. Así que yo te invito que puedas ver el siguiente video de una grabación que hice en base al tema. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Porque esa es la pregunta que se hace el siguiente video y vamos a aprender algunas pautas de interpretación de textos y la comprensión de ella. Así que yo te invito que para el complemento, para complementar la sesión del día de hoy, puedas ver el siguiente video, que estoy seguro que te va a ayudar muchísimo también.
Y todos aquellos que quieren revisar también el video pueden encontrarlo en el enlace del canal de YouTube. Así que esta mañana hemos visto entonces el propósito y la intención de la comprensión lectora, los niveles de lectura.